Breaking Bad es una de las mejores series de la historia, y su popularidad es inmensa hasta nuestros días. Han pasado varios años desde que esta serie concluyó, y a pesar de eso sigue dando de qué hablar. Breaking Bad cuenta con 5 temporadas, y todos sus episodios son estupendos. Me atrevo a decir que ningún episodio de Breaking Bad es malo. Resulta importante destacar que... ¿Qué? Claro que hay por lo menos un capítulo malo. O bueno, no malo, sino de relleno. ¿Cuál? El de la mosca en el superlaboratorio. En sí el capítulo no es tan malo, pero se nota que está de relleno y no es trascendente. Oh, bueno, siendo sincero, la primera vez que vi ese capítulo me sentí un tanto frustrado, porque Walter White y Jesse Pinkman se la pasaron en el laboratorio tratando de deshacerse de algo tan insignificante como una mosca. Fly es el capítulo número 30 y el 10º de la tercera temporada. Para mí, este capítulo es, en cierto sentido, el menos necesario de ver para comprender la cronología de la serie, ya que no aportó nada relevante para que la trama avanzara. No se enojen, permítanme explicarme. Quiero decir, Breaking Bad es una serie cuyos eventos se desarrollan mediante el efecto dominó, pero en Fly no hubo eventos tangibles importantes. No mataron a nadie, no apareció ningún personaje nuevo, no hubo una gran revelación, ni siquiera hubo mucha acción. Este episodio incluso podría no existir y el resto de la serie hubiese seguido su curso normal en cuanto a la consecución de eventos. No obstante, es necesario reconocer que Fly resulta especialmente relevante a la hora de hacer un análisis psicológico de Walter White, ya que este capítulo nos permite comprender mejor la mente del protagonista. Fly no es un capítulo vacío y flojo como algunos llegaron a pensar en su momento, sino que en realidad esconde un subtexto bastante profundo y bien elaborado, pues expone rasgos importantes de la psique del personaje principal de Breaking Bad. Hoy Jack Crane les explicará el significado del, entre comillas, peor capítulo de Breaking Bad. O bueno, les daré mi interpretación del capítulo en cuestión. Recordemos que en inglés fly significa mosca, pero también es un verbo, volar. To fly es volar. Para mí, el título es un poco ambivalente. Se refiere a la mosca, pero también puede referirse en menor medida a la culpa que siente Walter por lo del vuelo. Y es que los actos de Walter referentes a Jane Margolis fueron un efecto dominó que desembocó en un choque de aviones y el deceso de varios inocentes. Seguramente eso le generaba algo de remordimiento a Walter, además de la muerte de Jane en sí. Y también resulta curioso que cuando Walter subió la ventilación, Jesse dice que se siente como si estuvieran dentro de un avión. En fin, eso es más bien como un guiño. El punto es que Walter sentía remordimiento. Por eso en cierto punto del episodio le cuenta a Jesse sobre el encuentro que tuvo con el papá de Jane en el bar, cuando todavía no estaba enterado de la identidad de aquel hombre. Este episodio inicia con una tétrica canción de cuna y una mosca que aparece en la pantalla. Después vemos a Walter, que no logra conciliar el sueño y son las 2 a.m. Suena el despertador a las 6 a.m. y nuestro protagonista se ve cansado, reflexivo y harto, pero al mismo tiempo adaptado al trabajo que tiene que realizar. Más tarde en el laboratorio, Walter White nota que, al parecer, la cantidad de metanfetamina que está produciendo es inferior a lo previsto. Jesse sugiere que eso puede deberse a factores como los vertidos, la evaporación y la condensación. Walter discrepa, no está de acuerdo con las palabras de Jesse, aunque reconoce que los vestigios que dejan durante el proceso de producción podrían ser la cantidad faltante de metanfetamina. Más tarde, Jesse sale del laboratorio, y entonces Walter descubre que hay una mosca adentro de las instalaciones. Trata de matarla, pero no lo logra, e incluso accidentalmente se lastima al tratar de apachurrar a dicha mosca. Walter se obsesiona con la presencia de la mosca en el superlaboratorio y alega que la producción de metanfetamina debe detenerse hasta que el insecto volador haya sido eliminado, pues lo considera un agente contaminante. Todo esto es una clara muestra de cómo Walter White es una persona obsesiva. Siempre busca tener todo bajo control, hasta el más mínimo detalle.
Y si algo se le escapa de las manos, simplemente se frustra y comienza a comportarse de manera impulsiva. Sin embargo, es debido admitir la interpretación que más comúnmente se le da a este capítulo. La mosca representa la culpa de Walter White. La mosca simboliza el remordimiento que aflige al protagonista. Sin embargo, esta misma mosca también representa la podredumbre del mundo criminal. La mosca acongoja al señor White y esto simboliza que Walter se siente agobiado por la suciedad del decrépito y lúgubre mundo en el que se metió. Walter aceptó progresivamente la decrepitud de la criminalidad en la que se hundió, pues ya no se quejó de la vez en la que casi se produjo la muerte de Hank, luego de que Gustavo le diera permiso a los gemelos de atacarlo. Además, nuestro protagonista seguía preocupado por el bienestar de su familia, pero también aceptó que ellos estén constantemente en riesgo, con tal de seguir sacando dinero de la venta de metanfetamina. A lo largo de la serie, vemos que Walter experimenta cambios de comportamiento debido a sus frustraciones reprimidas. Es por eso que inicia siendo un hombre bueno de familia y termina siendo un capo criminal que actúa impulsado por su ego. Algunos aseguran que Walter White en realidad siempre fue malvado y que su diagnóstico de cáncer simplemente lo impulsó a revelar su verdadero ser, pues se percató de que su tiempo de vida estaba acabando. Yo discrepo con esta postura. Lo cierto es que el señor White era un hombre tranquilo y bueno, no guardaba intenciones ocultas. Sin embargo, durante toda su vida se sintió cohibido, lleno de mala suerte y aplastado por las circunstancias. Él se sentía incapaz de tomar sus propias decisiones y estaba agobiado, ya que la vida, lejos de recompensarle por ser una buena persona, lo llevó a un pozo de miseria. Después de perder sus acciones en Grey Matter Technologies, Walter creía que siendo un honesto profesor de química, eventualmente le iría bien en la vida, pero desgraciadamente eso jamás pasó. Su diagnóstico de cáncer fue tan solo el factor que lo hizo comprender que toda su vida se sintió miserable y que ningún milagro ocurrirá tan solo por ser bueno. A partir de ahí sucedieron muchas cosas que progresivamente transformaron al amable Walter White en el despiadado Heisenberg. Es verdad que desde la primera temporada en la reunión con Tuco, Walter utiliza el seudónimo Heisenberg, pero en aquellos instantes Walter usó ese nombre falso con la esperanza de que así Tuco no encontraría a la familia White ni a su círculo cercano. Es decir, el nombre Heisenberg aún no contaba con un trasfondo psicológico complejo, sino que este se fue desarrollando conforme Walter White se fue adentrando en el mundo criminal. El mundo criminal está repleto de matices complejas y situaciones sublimes que no cualquiera puede entender. Durante el altercado con la mosca, Walter se hace daño a sí mismo al tratar de aplastarla. Desde mi perspectiva, esto simboliza que Walter se hace daño a sí mismo al interactuar con la podredumbre del mundo criminal, mientras trata de tener todo bajo control. Lo cierto es que la mayoría de las circunstancias no estaban en las manos de Walter. Gustavo Fring era un hombre poderoso y temido, pero no estaba exento de ser derrotado por el cartel o por otros criminales de poderío similar. El panorama era muy amplio, y Walter no podía hacer nada al respecto, pero aún así trataba neciamente de mantener toda la situación bajo su control, siendo que realmente se encontraba impotente. Esto se ve reflejado de manera metafórica en Fly, pues el laboratorio es inmenso, y naturalmente para Walter era extremadamente difícil aniquilar a la mosca. Sin duda, este capítulo no tiene tanto peso en los acontecimientos de la serie, no obstante, se trata de una pieza clave para hacer un análisis psicológico detallado del abyecto maestro de química. Entonces, insisto, Fly es importante para entender la mente del protagonista de Breaking Bad. Y es que en este capítulo de la mosca es quizás la última vez que vemos a Walter White como tal, y de aquí en adelante veremos a Heisenberg. A pesar de que el capítulo transcurre la mayor parte del tiempo en una sola locación, no se siente aburrido, ya que Walter y Jesse esconden su respectivo secreto. Walter esconde que él pudo haber salvado la vida de Jane, mientras que Jesse Pinkman esconde que está robando una pequeña porción de la metanfetamina creada en el laboratorio. Nosotros, como espectadores, ya estamos conscientes de los secretos.
por lo que se siente bastante tensión mientras los personajes interactúan, pues parece que en cualquier momento algún desliz de la conversación puede sacar a la luz las verdades que estos dos se ocultan. En fin, Jesse se preocupa de que Walter lleva mucho tiempo sin dormir, además de que ya está harto de las excentricidades de su alterado compañero, así que ocultamente le echa algunos somníferos en la bebida para dormirlo. Después, Jesse se sube en una escalera para aplastar a la mosca. Walter no está de acuerdo, pues le preocupa que Jesse caiga y se haga daño. Esto representa que Walter ocasiona problemas y pone en peligro a sus seres queridos. Esto muestra simbólicamente la relación de Jesse con Walter hasta este punto de la serie. Jesse sigue a Walter y trata de hacer todo lo que él le pide, a pesar de que a veces son cosas que parecen ser absurdas. El señor White se preocupa por sus allegados, pero aún así no deja de ponerlos en peligro. En cierto momento, cuando Jesse se encuentra trepado en las escaleras, Walter le dice que lamenta lo sucedido con Jane. Walt está siendo atormentado por la culpa de haber provocado la muerte de Jane al moverla de la posición segura, así como no haberla salvado a pesar de que era muy fácil hacerlo. El señor White se encuentra asediado por el remordimiento. Permitió el fallecimiento de Jane para así salvar a Jesse y conservar su colaboración en el asunto de las metanfetaminas. Nuestro protagonista sacrificó la vida de la mujer que amaba a su compañero, por eso la culpa lo atosiga. Se siente tentado a revelar a Jesse la verdad de lo que pasó aquella noche, pero finalmente no lo hace. Entonces, Jesse interpreta las disculpas de Walter como una mera muestra de empatía. Jesse replica diciendo que está bien, que no es culpa de nadie, ni siquiera de la propia Jane, que ya ni modo. Posteriormente, Walter se duerme tranquilo por el somnífero que Pinkman le suministró subrepticiamente. Mientras tanto, el señor Pinkman elimina de una vez por todas a la maldita mosca. Esto es una metáfora de cómo Walter White pierde el remordimiento por lo sucedido con Jane, pues al despertar lo vemos en un plano desde abajo, lo cual, desde un punto de vista cinematográfico, simboliza que él tiene el poder. Al morir la mosca del laboratorio, también muere el repelús que Walter le tiene a la suciedad del mundo criminal. Ya no le genera remordimiento ni molestia estar metido en estos turbios asuntos. Walter acepta al crimen en su vida. Al dejar de lado sus preocupaciones, se convierte plenamente en Heisenberg. Al final del capítulo, Walter trata de dormir y se topa con otra mosca en su habitación, pero ya no se altera ni trata de matarla. Solo la observa con curiosidad y cierto grado de resignación. Heisenberg ha aparecido. El hombre bueno que nuestro protagonista alguna vez fue, se ha esfumado para siempre. A partir de este punto, el protagonista de la serie se volvió una persona más frívola y despiadada. Por ejemplo, luego de acabar con la vida de Mike, Walter siguió tranquilo, fingiendo que no hizo nada. En el capítulo siguiente al homicidio de Mike, Walter observa una mosca atentamente, pero ya no se altera. Ni siquiera se molesta en tratar de aplastarla una sola vez, pues la putrefacción del mundo criminal ahora es parte de su vida, y él lo sabe y lo asimila. Oye, Jack Crane, pero si todo esto que dices es verdad, entonces este capítulo es, de hecho, uno de los más importantes de toda la serie, ¿no crees? Bueno. ¡Suscríbanse al canal!